Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de You Rocket. Como ya se habrán dado cuenta, aquí está la linda Jackie. ¿Cómo estás? Muy bien, Chucho. ¿Y tú? Pues bien, contento porque pues estamos ahorita echándonos unas ricas enchiladas. Ay, ya sé. La verdad es que ya nos hacía falta volver a lo casero, ¿no? Sí, porque es comida que se hace con amor. Sí, a diferencia así de los es. fast food a donde solemos ir. A veces, ¿no? A veces así recamos a esos lugares que también se disfruta dependiendo de las obviamente. circunstancias, pero si hacía falta siempre caerle y pues ahora nos echamos unas enchiladas aquí en la fonda de la abuela Sara. Sí, que tienen que venir, aquí va a aparecer la dirección en la pleca, pero tienen que venir a probar porque además tienen desayunos y comidas especiales, los desayunos, pero también los fines de semana desayunos. Si tienen flojera de hacer el desayuno, pueden venir aquí y son muy ricos los desayunos, la verdad. Y nosotros estamos, bueno, Jackie escogió las enchiladas suizas. Obviamente. Yo me fui un poco más tradicional, ¿no? Estas enchiladas de mole están muy buenas, pero además tienen romeritos, unos pesados romeritos, están bien buenos. Agua de sandía, caray. Y todo esto, ¿Qué? porque le caímos aquí a la fonda de la abuela Sara. Así es. A platicar también de ¿qué será? Un clásico. Quizás es el remake de un clásico, Es pero el en remake de un realidad, clásico. a ver, ahorita lo explicamos con calma. Es el remake de un clásico, por así decirlo, pero hay que explicar algunas otras cosas alrededor de eso. Obviamente nos referimos a Cementerio Maldito, como lo van a poner en español. Así es. Y que en realidad en inglés se llama Pet Sematary. Y sí, es una nueva adaptación del libro de Stephen King. Así es. La original fue en 1989. Aquella que todos recordamos por la canción de los amigos de Ramones. y pues bueno, pues aquí es donde entra esta explicación, porque en realidad se trata más bien como de una nueva adaptación del libro, más que propiamente un remake de aquella película, me parece. Sí, en realidad ¿no? Sí, en realidad es más la adaptación del libro, porque recordemos que la película que se hizo en el 89 como tal no sigue al libro al 100%. Tiene la esencia, tiene la mitología, pero no lo respeta al 100%. Esta nueva película la respeta de una manera un poco más, aunque le cambia otras cosas como para que sea conveniente para la historia. Sí, exacto. Tiene otro tipo de variantes. Exacto. Trata de acercarse más al texto, pero aún así se permite variantes como lo hizo la otra, pero como bien dice Jackie, como para conectar más con las nuevas generaciones, me parece. Sí. Y también pues también ofrecer algo novedoso, ¿no? No solamente una nueva versión, sino tratar de ofrecer una historia nueva. En cuanto a la historia, pues bueno, el punto de partida, quizás ya la mayoría lo conocemos, ¿no? Es esta familia que acaba de mudar, ¿no? A una nueva ciudad, bueno, a un nuevo, más bien a los suburbios. Sí, una comunidad ahí, muy cercana, bueno, a un bosque, en donde, bueno, hay una tradición. Bueno, ellos descubren que hay un cementerio dedicado a las mascotas, en donde usualmente los niños hasta hacen ciertas ceremonias para ir a enterrar a dichas mascotas. Así es. Ahí conocen a un vecino que termina después mostrándoles lo que pasa más allá de cierto límite marcado dentro de este cementerio y que provoca que bueno, no les vendemos nada. Ya está el libro, ya lo saben, las películas. Las películas, ¿no? Provoca que resuciten a quien entierran ahí. Así es. Básicamente es eso. No les vamos a decir más, porque entonces sí se pierde lo que sería la novedad con respecto a esta nueva propuesta. Sí. Pero ese es en realidad el punto de partida. Ahora, por supuesto, en esto está inmiscuido nuevamente algunas cuestiones con mascotas. La principal de ellas es un gato. Así es, porque ¿no? este es el año de los gatos. Que se llama Church, sí, el año de los gatos. Se llama Church. Del sospechosismo. Del sospechosismo como dijeran por ahí, gatuno. Del sospechosismo gatuno. Sí, la verdad es que este es el año, ¿no? Ya Capitana Marvel de por sí nos presenta ahí un gato muy particular. Y aquí nuevamente es un gato. Y espérense, porque vienen otros gatos por ahí. Vienen más gatos. Pero este año parece que es el año en que los gatos se van a estar manifestando mucho en la pantalla grande. Y de manera muy inquietante, diría yo. Bastante inquietante. La verdad es que yo soy bien fan de los gatos. Más de los perros, pero ambos sí, los dos me gustan muchísimo. son bonitos. El asunto es que Otra vez.
El asunto es que, bueno, llega esta nueva película y hay muchas cosas que comentar al respecto, ¿no? Sí. Yo empezaría por decir que se trata de una película con mucho mayor cuidado a nivel estético en relación a la original. Y partimos de hacer la comparación porque a final de cuentas es inevitable. Es difícil verla por separado, sobre todo porque la original fue parte como de estas producciones ochenteras de menor envergadura que marcaron a la generación y que a través del videohome y bueno, no el mercado del videohome, sino a los blockbusters, ¿no? Y los videocentros llegaba a nuestro país. También ahí como que se consolidó y obviamente también a través de la televisión. Eran de estas películas que veíamos ahí los fines de semana en Canal 5 que pasaban constantemente. Y además en la época marcó la época de los 80s, la transición de los 80s y los 90s. Los 80s llegaron muchísimas películas que eran de terror, que eran de horror, que eran un tanto más no serias, y Cementerio de Mascotas llega a marcar una pauta entre las películas que ya se tenían que tomar en serio y que se convertían en clásicos del terror, pero además del terror psicológico, que ya se habían hecho muchas, pero Cementerio de Mascotas es justo una de las que marca este vínculo entre lo más serio del terror y el slasher, el gore, lo más absurdo. Sí, en este caso, como decíamos, bueno, la cuestión visual está muy cuidada. ¿Sí? Es una película mucho más sofisticada quizás que la original, que atiende mucho menos a los rasgos de la serie B, no por denostarla, lo más mínimo. Yo creo que solo es una línea diferente. Creo que apuesta muy poco por la literalidad. Sí. Pero hay una línea muy muy importante en este caso y que me gustaría señalar, y es la manera que va desarrollándose y haciendo la transición entre lo que mencionas. Parte de ser una película que busca mucho verse muy sobria. Exacto. Que apuesta mucho más por el terror psicológico, definitivamente, que sí tiene por ahí algunos cuantos sobresaltos, pero en realidad busca mucho lo envolvente de las atmósferas. Uh-huh. Y lo cuidadoso de cada uno de los detalles de lo que te va mostrando y la evolución de los personajes. Pero conforme va avanzando hacia el último tercio, comienza a pasar hacia el lado mucho más excesivo. Exacto. Donde ya empieza a nutrirse un poco de un humor que es un humor mucho más siniestro, planteando situaciones entre lo macabro y lo disparatado. Sí. Pero que siempre mantiene el tono de terror. Exacto. ¿No? Empieza más bien como a coquetear con el horror. Exacto. Y eso me parece que es lo más interesante de la propuesta, a pesar de que su transición, que es muy clara que la están trabajando, se vuelve precipitada. Sí, la verdad es que creo que los primeros 2 tercios están muy bien planteados, pero sobre todo el segundo tercio, llega a parecer que está estirado de mayor manera y no le ves como que la película avance. Realmente parece como que estás viendo a una familia siendo familia y punto. Además de que los vínculos no parecen dibujarse de cierta manera, sobre todo un vínculo que es especial entre el vecino y uno de los personajes principales, que parece nunca estar ahí, pero que de repente en el último tercio ya es como... Ay, ¿en qué momento se volvió tan especial uno para el otro? No lo notas en realidad. Que eso que mencionas es un punto bien importante y creo que es lo que a mí me parece que falla un poco dentro de la película. Sí. Y tiene que ver con que a pesar de que esas 2 primeras partes las estiran bastante, incluso se le llega a caer el ritmo por ahí por la mitad, sobre todo porque pareciera que no pasa nada trascendental después de que te están prometiendo que van a pasar muchas cosas, el ritmo se empieza a caer un poco, pero a pesar de que la alargan, no terminan de exponer con claridad este vínculo entre el vecino y la niña protagonista. Exacto. Que es lo que va a detonar todo. Y que es un punto muy importante. Incluso yo lo podría pensar que ni siquiera el vínculo entre la niña y el gato es tan fuerte. No parece serlo. No lo trabajan. De que no lo trabajan, de cierta manera, sí es necesario que trabajen más ese vínculo. Ese es muy especial. Y también entre el vecino. Porque de repente el vecino es un casual y a la siguiente vez la quería mucho. ¿En qué momento? Sí, exacto. ¿En qué momento él tenía esa relación con la niña que le empuja a hacer algo tan grave? Porque además es algo que él había vivido, que se supone que te están planteando que a él lo marcó, que creó una serie de desgracias, y sin embargo él se atreve a hacerlo, pero no ves la razón. Si la niña, tú lo que ves en la película es que prácticamente la acaba de conocer,
De hecho. Medio estableció una charla por ahí. Por ahí otra cosa. Pero nunca ves por qué el sujeto le toma tanto cariño como para hacer lo que después vamos a ver. Y tampoco vemos esto de la niña hacia el gato. Quizás está un poco más planteado. Un poco más planteado, apuntado. Pero aún así no parece ser tan importante. Sí, exacto. No parece ser. Todavía hasta la podríamos comprar si no fuera por la relación del vecino. Porque además, ¿en qué momento él ve que el gato sea tan especial para ella? Exacto, ¿no? Y además esta relación redunda obviamente en el conflicto principal y en el impacto que tienen las demás acciones de todos los personajes y sobre todo de ella en sí. Como que sí te hace pensar que en qué momento pasó y no es tan importante como podríamos verlo en otra relación. Si la relación se hubiera visto más evidente y fuera muchísimo más fuerte, las acciones que tiene la niña después hubieran sido mucho más impactantes, pero creo que justo esas relaciones entre la familia no parecen estar muy bien conectadas. Sí, o sea, de pronto lo que pasa es que la película, y no sé si opinas lo mismo, pero me parece que la película se preocupa mucho más de esto que yo mencionaba al principio, que está muy bien, lo trabajan bien, que son las atmósferas, la cuestión estilística, la cuestión estética, todos los elementos están ahí, la cuestión de producción, la cuidan mucho. Pero pareciera que entonces se dedican más a ilustrar demasiado las relaciones, más que a trabajarlas a profundidad. Exacto. Y en el desarrollo emocional. Sí. Y creo que esto es lo que redunda precisamente en esos puntos flojos. Aún así, creo que la película funciona. Sí. Es muy entretenida, ¿no? Y sí logras identificarte en muchos puntos con los personajes. Y muchas de las situaciones sí te resultan ahí medio inquietantes, o sea, sí te atrapan y sobre todo creo que la cuestión del concepto que nos remite a una corriente ochentera se disfruta muchísimo para los que la identificamos. Exacto. Aún así, para los que no, tienen la ventaja de que seguramente no vieron la película original o leyeron el libro y les va a resultar bastante terrorífica en cierto sentido. Sí, probablemente hasta crean que es una de las mejores películas de terror, a pesar de que, tienen que diferenciar que no hay tanto horror. Sí hay, pero no hay tanto. Pero sí es una buena película de terror porque además lo que intenta todo el tiempo es empatizar, que tú empatices con uno de los personajes, con el personaje principal, lo logras. Entonces cuando llega este conflicto sí te perturba, entonces logra su cometido, la película. Que este cambio en el rol funciona bastante bien, sobre todo porque en la película original y que lo que se ve es que en realidad todo obedece como a una especie de fijación, una obsesión del papá, ¿no? Y juega muy bien en ese momento dentro de la película, es muy congruente como la planteaban. En esta nos la cambian un poco y da pie para que entonces realmente tengamos una víctima diferente, más bien como que todos se conviertan en víctimas. Exacto. Todos son víctimas unos de los otros y de una circunstancia. Exacto. ¿No? Allá era más bien como que todos eran víctimas de las estupideces del otro sujeto. ¿No? Sí. Aquí no, aquí como que todos son víctimas de todos. Exacto. Y creo que un poco al final no termina de pesar tanto el trauma que trae la mamá con su hermana. Porque la mamá tiene un antecedente bastante siniestro con una de sus hermanas. Y que no se termina de contar de cierta manera. O sea, de cierta manera solo parece estar presente para justificar otra escena. Un poco, ¿no? Para justificar para dar una motivación que en ese sentido pues también funciona. Sí. Ahora, está genial lo del chavo accidentado, que es de inicio de la película, que es lo que nos da, lo que marca el punto en el que de lo que vamos a ver en ella, y es una de las partes pocas que son explícitas, pero muy bien logradas, por el maquillaje y la muy bien caracterización. Creo que eso también funciona, y me gusta el agregado en cuanto a la ceremonia de los niños. Sí, es muy ¿no? Creepy, pero también es casi al principio, pero te sienta muy bien las bases de por aquí vamos, ¿ok? Vete preparado. Y está bien. Podríamos decir que la película cumple. Sí. Se agradece que propongan algo diferente y que no sea solo un remake. Estos que de pronto con los que nos estaban inundando. Que tendremos muchos este año. Ajá. Se agradece que tenga una propuesta, que busque rascarle, pero no solo rascarle acercándose más a la novela que a la película, sino además de ahí partiendo para decirnos algo o proponernos una variante que al final resulta bastante funcional. Sí. Me parece que es una
una película lograda, pese a estos detalles que nosotros, en nuestra opinión, tiene. Y sí vale la pena darle un vistazo. Completamente. Y si son fans de la película original, aún así les va a gustar como la manera en que ahora lo resuelven, ¿no? De hecho, el gato se vuelve bastante interesante, ¿no? Sí. O sea, cómo lo presentan. Y obviamente, pues la niña, lo que pasa con la niña y la conclusión que termina siendo bastante, ya en la conclusión es donde ya se termina de acomodar hacia el lado del horror, con un poco ahí de un humor muy retorcido. Sí. Pero todo eso en ese sentido funciona. Así es. Y me parece que la película ahí está. Sí, la verdad es que sí vayan a verla. Si son incluso si son fans de la película, pero sobre todo del libro, les va a parecer una propuesta interesante. Sí, y pues bueno, yo creo que... yo lo único que diría es que a mí el actor protagonista, la verdad, yo como desde que vamos a ver la película se lo dije a Jackie, la verdad es que ese actor a mí en lo personal me parece que nunca termina él de creerse lo que te presenta en la pantalla. Hace poco lo vimos en alguna película ahí que tenía que ver con la obsesión de con una chica, ¿no? Entonces la verdad es que pues tampoco es mala, de hecho la película es bastante mala. Y bueno, también desde que hizo a John Connor, creo que nos Desde echó a ese perder la momento no le imagen de John creíamos Connor, mucho, sí. ¿no? O sea, así de verdad el sujeto, y aquí lo vamos a tener. Pero aún así no te molesta como para echarte a perder la película. No, para nada. No, él se ve que le echa ganonas, ¿no? Sí. Le echa ganonas y lo saca, pero pareciera no creérselo del todo en otras de sus películas. En otras de sus películas. Aquí pues, cumple bastante bien. sí. El cast está bien. ¿No? Pero bueno, ahí está la de Cementerio de Mascotas, o que aquí como le pusieron en español? Cementerio Maldito. Cementerio Maldito. Aquí le van a poner Cementerio Maldito. Y para los que se preguntaban por qué él está mal escrito en el letrero de las... Que porque dice Pet Cemetery en vez de Pet Cemetery. Es porque lo escriben niños. Es que ese letrero lo escribieron niños Así dentro de la película. Entonces, para los que se lo andan preguntando, ¿no? De una vez. Es como cuando las cosas de Winnie Pooh están mal escritas. Porque están escritas pues por es que Winnie Pooh. ahí si Winnie Pooh solo piensa en miel, entonces, pues, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces, pero ahí está. Y sería bueno que aproveches que es un buen pretexto para, si no han visto, para ver la película original o para leer el libro. Para leer el libro. Es una novela grande, es una novela, la verdad sí es larga, pero es muy interesante y creo que es de las mejores novelas que ha hecho Stephen King, porque además el final sí está bien hecho. Entonces, además, es muy siempre está padre los guiños que hace al resto de su universo, de este universo en donde deambulan o se conectan las distintas novelas, personajes de Stephen King. Ya ves que ahí más bien recuerdo que tanto en el libro y en la película presentan cosas como lo de mencionar la historia de un perro, ¿no? Que por ejemplo, que rabioso, que en ese caso pues está haciendo referencia al de Cujo, o incluso letreros, ¿no? Pegados. O sea, eso también está padre, entonces vale la pena inmiscuirse en ese rollo. De verdad, sí. Y pues bueno, pero ya, yo creo que ya con eso cerramos aquí. Yo creo que sí. Yo solo les recomendaría que chequen la revista Empire, porque la nueva edición, precisamente, como ustedes saben, la revista Empire saca la edición regular y saca la edición para suscriptores, que siempre trae una portada exclusiva. Y además la portada exclusiva no solo es un póster o una foto de alguna película, sino es arte original. Le encargan una ilustración a algún artista y esa es la portada. Ha habido unas geniales, la de Deadpool creo que fue una de las mejores y además unas favoritas de Jackie. Esta vez está precisamente la de Cementerio Maldito. Está increíble. La ilustración está increíble, porque además se buscó un artista de mucho peso, que además fue un trabajo en relación con la distribuidora, directamente con Paramount, con la distribuidora de la película. Entonces la portada quedó increíble. Yo sé lo que les digo cuando les recomiendo. De verdad es que sí. Que se suscriban, porque así ya les llega su revista, su portadita, que además solo la pueden conseguir así como suscriptores. Solamente así. Y ya si les gustan las otras, pues igual las pueden comprar. Que ahorita se anunciaron, ¿no? Son 4 portadas. Son 4 portadas. La de Avengers, que viene igual viene Thanos, y en otra viene más de Avengers. Los Avengers. Y la de Cementerio de Mascotas, que es como la de esas películas para los suscriptores, y las otras 2 son de Hellboy. Así es. Son 2. Las que ustedes pueden comprar en puestos periódicos o locales cerrados son 2 de Avengers, Endgame,
y dos de Hellboy diferentes y la de suscriptores, que son yo sé lo que les digo, pero bueno, pues vámonos porque se están enfriando las enchiladas. Y tenemos que acabar. Y chequen, vengan aquí a desayunar o a comer lo que quieran. Sí, vengan. vengan acá. Saben que aquí serán muy bien recibidos. ¿Cuál es la dirección, Jackie? ¿Te la sabes? Estamos en Andalucía. Andalucía 219, ¿no? Que es además la colonia Álamos. Muy ¿no? cerca, La colonia, muy fácil de llegar. Sí, está muy fácil de llegar. Sí. Bueno, está a unas cuantas calles del eje central. Así es. O también de de acá Tlalpan, de también. Tlalpan. Pues por aquí pueden llegar. Cáiganle, les va a gustar aquí a la fonda de la abuela Sara. Fonda y restaurante. Prueben las enchiladas. La verdad es que están buenas. Y los romeritos con agua de sandía. ¿Cómo no? Vámonos de aquí. Chequen el sitio. Chequen el sitio y las redes sociales. Yo Rocket. Y ya. Ya nos vamos vemos en la vida. Exacto. Adiós. Bye.